Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Hay que apretar el botón que está al lado de suscribirse, el de símbolo de la campanita, para que YouTube te avise. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es gracias, la verdad. Porque es importante que compartáis los vídeos para que ayude a tener más, pues lleguen más suscriptores, que lleguen más visitas a los vídeos. Y también eso me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos y también, pues, a la gente que necesita esta información sobre el cultivo del aguacate, que cada vez, pues, son más personas las que se dedican a esto del cultivo del aguacate, la verdad. Bueno, antes de empezar con el vídeo, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Me podéis hablar por el WhatsApp. El número de teléfono está en un comentario o en la descripción. Ahí podéis hablarme vía WhatsApp. Nada, vamos con el vídeo. Vamos a hablar del ácaro rojo. El ácaro rojo, estamos viendo ahí algunas imágenes de ácaro rojo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener cuidado con el ácaro rojo, porque el ácaro rojo, yo me he dado cuenta que una característica que tiene es que a veces ataca al fruto y no ataca a la hoja. Ahí estamos viendo, cuando ataca la hoja es notable porque tiende a tornarse, ahí como estamos viendo, a un color más rojizo, y con una lupa podemos ver esos animalitos pequeñitos caminando. ¿Vale? Si tenéis alguna lupa o algo, pero si tiene ese color rojizo, las hojas y tal, es que estás teniendo una afectación de ácaro rojo, ¿vale? Ya hemos hablado bastante del ácaro cristalino porque ataca bastante por estas zonas donde yo vivo, por la humedad y tal, con el calor y eso, ataca bastante. Y el ácaro rojo también. ¿Qué pasa? Que como digo, hay veces que ataca al fruto y no nos damos cuenta que tenemos una afectación de ácaro rojo. A mí me ha pasado, es que lo digo porque a mí me ha pasado. Y no notar que la hoja se ha puesto rojiza, pensar que todo está bien y tal, y tener aguacate de forma, o sea, ¿cómo podemos ver esto? El aguacate, vemos que el aguacate, pues por su color normal es verde, la fruta del aguacate, unos verdes más fuertes, unos verdes más flojos, dependiendo de la variedad que tengamos, pero es de color verde, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que se torna a un color rojizo y sobre todo suele atacar por la parte de abajo, por la parte de abajo, por la parte más gorda de la fruta del aguacate, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y hagáis un control. Siempre hay que hacer un monitoreo en nuestra finca. Siempre tenemos, yo digo que si podéis, hasta toda la semana, cuando vayáis a regar o lo que sea, daros un paseo por vuestras plantas de aguacate, por vuestra finca, quien tenga varias plantas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes siempre de plagas que puedan llegar, que puedan venir o todas estas cosas, ¿no? Y una de estas, que es silenciosa, es cuando el ácaro rojo ataca a la fruta y no ataca a la hoja. Lo digo porque a mí me ha pasado, entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora tenemos en esta fase por aquí, por donde estamos, en Canarias, en España, el aguacate pues está en forma pequeña, acabamos de terminar la floración, está en forma de canica, en forma un poquito más, dependiendo de las zonas donde estemos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cómo tratamos el ácaro rojo? Lo mismo, igual que como tratamos el otro ácaro, el ácaro cristalino. Ahí voy a poner unas imágenes, un vídeo. Tenemos lo mejor que hay para los ácaros es de forma ecológica. Después hay algunos productos acaricidas, como son venenos, son moléculas, son más fuertes, es veneno. Yo voy a dar la recomendación que funciona ecológica, es el azufre mojable, azufre líquido o el caldo sulfocálcico, que es la mezcla de pasar de azufre con cal, pasar el azufre amarillo, el que utilizan para las viñas y todo esto,
pasarlo de una forma líquida y queda como más concentrado, queda más potente y es bastante efectivo para el ácaro. Si no, también tenemos los otros azufres, el azufre mojable, se llama azufre mojable. Es lo que vemos ahí en el paquete de forma canela. Si no, azufre líquido, azufre para mezclar con agua. Quien no entienda, azufre para mezclar con agua, ¿vale? Se llama azufre líquido. Viene en forma de polvo o viene en forma de líquido para mezclar con agua, ¿vale? Entonces esa es la manera de combatir el ácaro. ¿Qué pasa? Yo ya he dicho, yo lo dije en unos vídeos pasados, que yo recomiendo ya por esta zona, porque los ácaros atacan bastante ahora en primavera, principio de verano ataca bastante el ácaro. Sobre todo ahora, primavera, principio de verano. ¿Por qué? Porque todavía hay una alta humedad. Estoy hablando de aquí, de las zonas de Canarias, por aquí. Hay una alta humedad y ¿qué pasa? Hay una alta humedad y claro, y hay llegada de calor. Entonces, pues lo que pasa es que con la llegada del calor y la humedad se tiende a reproducirse mucho este ácaro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar, aunque no tengamos en nuestra finca ácaros, ahora en esta época yo recomiendo hacer aplicación de este producto azufre. No vamos a tener ningún problema con el azufre, no nos crea resistencias en las plagas, no nos da, sabemos que el azufre es un nutriente, puedes azufrar incluso todas las semanas, que no va a dar un exceso de azufre en la planta. Entonces no tendríamos problema en principio. Bueno, en principio no tendríamos problema. Entonces, aunque no tengamos afectación de esta plaga, porque a veces es silenciosa, recomiendo hacer aplicaciones de azufre, como si queréis hacerla todos los meses, si no cada mes y medio, quien pueda, quien tenga tiempo. Es mi recomendación. Hay personas que me lo agradecerán, porque a mí me ha pasado, no vemos el daño que hace en la hoja. Tenemos que fijarnos bien en el aguacate. Encima se pone de un color rojizo por la parte de abajo, por la parte más gorda del aguacate, y no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, haciendo aplicaciones de azufre más o menos cada mes y medio por ahí, controlamos bastante todo lo que son el tema de los ácaros, tanto el ácaro rojo como el ácaro cristalino. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal, compártanlo y nada, un saludo.